El programa Monseñor Romero y la Misión del Evangelio presenta Historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad. Un estudio que nos hará recorrer los caminos desde los orígenes cristianos hasta nuestros días. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Llegamos a la sesión número 8 de nuestro curso Historia de la Iglesia, un acercamiento a la verdad. Ya llevamos bastante recorrido y hoy en esta sesión, en este video, sesión número 8, nos corresponde estudiar la tercera conferencia episcopal latinoamericana. La primera fue en Río de Janeiro, la segunda fue en Medellín, Colombia, que la estudiamos hace 8 días, y hoy estamos en la tercera conferencia episcopal latinoamericana desarrollada en Puebla, México. Hay mucho que aprender de esta tercera conferencia, de esto que se llama los documentos de Puebla. En otras ocasiones he hecho 3, 4 segmentos, hoy voy a hacer 5 segmentos. Espero que no por ser 5 segmentos resulte largo y aburrido. Vamos a comenzar con esta primer segmento. Vamos a comenzar poniendo en plural los contextos, no un contexto, sino los contextos, porque quiero desarrollar esta tercera conferencia episcopal latinoamericana, la quiero enmarcar vinculada a los documentos de Medellín. Estamos a 10 años, un poquito más, de la conferencia de Medellín. Entonces necesitamos que toda la presentación esté vinculada a Medellín. La conferencia episcopal, la tercera conferencia episcopal latinoamericana, tuvo como título La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. Es una conferencia no para todo el mundo, es para América Latina. Por eso yo quisiera que dentro de los contextos veamos qué es lo que pasaba a nivel mundial, lo más cercano a América Latina. Primero tenemos una palabra que es muy conocida, pero pareciera que estamos hablando del pasado. La palabra es la Guerra Fría. A nivel del mundo vivimos un ambiente de Guerra Fría. Guerra Fría significa que a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue dividido en dos. Las dos grandes potencias de la época se partieron en dos el mundo. La mitad es tuya, la mitad es mía. Rusia y Estados Unidos partieron en dos pedazos el mundo. Los dos imperios, las dos potencias, las dos fuerzas, no han descansado en avanzar uno sobre el otro. Así funcionan los imperios, así funcionan las potencias. El 1 de enero de 1959 sucedió la Revolución Cubana, el triunfo de la Revolución Cubana. Las fuerzas de Fidel Castro entraron a La Habana procedentes de Villa Clara, de Santi Espíritu, y llegaron a tomar posesión el 1 de enero de 1959. Con este triunfo de la Revolución Cubana, Estados Unidos perdió una zona.
perdieron un lugar de recreación, donde iban a prostituirse, iban a jugar en los casinos, los gringos viajaban a Miami como si fuera su casa, y la Revolución Cubana hace que Cuba sea Cuba, hace que Cuba no sea Estados Unidos. Hasta aquí es una revolución autóctona propia por el cerebro magnánime de Fidel. Se hizo abogado, intentó derrocar a Fulgencio Batista en 1953, 26 de julio, no lo pudo hacer, les falló un dato, pero el 1 de enero de 1959, después de toda una estrategia y unas tácticas, lograron sacar al presidente inconstitucional Fulgencio Batista. Y Estados Unidos no tenía nada que ver con Cuba. Todavía Cuba es Cuba. Todavía no es bloque soviético. Pero los dos imperios están peleando por ganar terreno. En 1961 sucede una de las tantas incursiones de los Estados Unidos por recuperar Cuba. Y se da lo que se llama la batalla de Playa Girón. 3 buques financiados, auspiciados por los Estados Unidos y sus aliados, llevan gente contrarrevolucionaria pensando retomar, destruir la revolución cubana. Fidel, con su equipo, estaba preparado. No tenían equipo suficiente, pero estaba preparado para defender su revolución. Tenía 8 aviones para contrarrestar cualquier invasión. 8 aviones. Esto yo lo cuento porque he asistido a formaciones en Cuba y también conozco los museos, y ahí está descrito lo que le estoy contando. Fidel está por llegar esa invasión de 3 buques y él pensaba desde un balcón: ¿de qué son capaces estos que vienen a invadirnos? Y vio que pasan los aviones matrícula norteamericana y bombardean el aeropuerto de la Fuerza Aérea y le destruyen 7 aviones. Fidel había mandado uno a un hangar como estrategia, como prevención o de casualidad. Y con ese único avión hundió los 3 buques que venían al acecho. Falló Estados Unidos y sus aliados porque no destruyeron los 8 aviones. Destruyeron 7 y les quedó uno. Ante esta agresión de los Estados Unidos, Cuba decide aliarse a Rusia. El movimiento geopolítico cambió la historia. Ahora Rusia está en Cuba. Y Rusia, estando en Cuba, monta una base de misiles de corto y mediano alcance, como era la época. Sucede una gran batalla. Estados Unidos no permite que estén los misiles rusos en Cuba. Estoy contando esto para ejemplificar por qué ha surgido en el mundo ahora aquel conflicto de Rusia y Ucrania. Estados Unidos no permitía que los misiles estuvieran en Cuba, y los misiles finalmente fueron retirados de Cuba. Pero Estados Unidos sí quiere que Ucrania sea de la OTAN. Ucrania es frontera con Estados Unidos, y Rusia le dijo a Ucrania: no te hagas de la OTAN y no te hago la guerra. Se quiere hacer de la OTAN, se está haciendo de la OTAN y es de la OTAN, tiene una guerra. Movimiento geopolítico. Cuba era Rusia frente a 90 millas nada más, a 90 millas de Estados Unidos. Movimiento geopolítico. ¿Qué pasa a nivel latinoamericano? Primero, llevamos
bastantes años después de la Revolución Cubana de florecimiento y crecimiento de luchas antidictatoriales. El país, el continente, está lleno de dictaduras militares, de dictaduras y golpistas, y solo se cuentan en el momento de la conferencia episcopal, de la tercera conferencia, solo se cuentan 3 países que se les puede llamar democráticos: Venezuela, Costa Rica y México. Los demás estamos, El Salvador estaba bajo una dictadura militar. La dictadura militar era común en países como Argentina, Perú, Paraguay, Santo Domingo. Toda Centroamérica, excepto Costa Rica, estábamos bajo dictaduras militares. ¿Qué pasaba en Panamá? En Panamá, los gringos, los norteamericanos, Estados Unidos, liberó a Panamá de Colombia para construir el canal que llaman Canal de Panamá, y pensó quedarse eternamente administrando el canal. El general Omar Torrijos, junto con el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, le pusieron fecha de vencimiento al poderío norteamericano en el Canal de Panamá. 30 de diciembre de 1999. Esto se firmó en 1976. Omar Torrijos dijo: yo no voy a estar vivo, pero los gringos salen del canal el 30 de diciembre a las 12 de la noche. Cuando llega el 31 de diciembre, aquí no hay ni un solo norteamericano ocupando el canal, y le van a entregar el canal a algo que se llama la Autoridad del Canal de Panamá. ¿Qué pasaba en Nicaragua? Estamos en el final de enero y hasta el 13 de febrero de 1979. La revolución sandinista alcanza su triunfo el 19 de julio de 1979. En Nicaragua estamos en la fase de las ofensivas finales, las últimas batallas que van a sacar a Anastasio Somoza, dictador, 50 años de dictadura. Una dinastía Somoza se había instalado en Nicaragua, y el Ejército Sandinista de Liberación Nacional logró el 19 de julio sacarlos. Este es el contexto. Y en El Salvador, ¿qué está pasando en El Salvador? Monseñor Romero le llama a esto, de 1979 le llama, estamos en una etapa pre-revolucionaria. ¿Era posible no llegar a la etapa revolucionaria? Sí, era posible. Pero la derecha recalcitrante, estúpida, inepta, nos mató a Monseñor Romero, y por culpa de asesinarnos a Monseñor Romero, tuvimos que llegar a una cruenta guerra civil. Monseñor Romero era la única personalidad, era la única posibilidad de que no hubiera guerra civil. Monseñor iba por buen camino para evitar que hubiera guerra civil. Nos lo mataron. Vivimos una guerra de 12 años, otros dicen de 20 años. Y a nivel eclesial, ¿qué es lo que está pasando? Es agosto de 1978. Fallece el Papa Pablo VI, ese gran Santo Padre que hemos tenido en la Iglesia Católica, que se echó al hombro el Vaticano II, que recomendó y fundó la conferencia de Medellín, y pensó estar en la tercera conferencia en Puebla. Se nos murió en agosto. Eligen a Juan Pablo I, 32 días, y se murió, o lo mataron, la historia no lo puede descifrar, pero Juan Pablo I duró 1 mes y unos días. 22 de octubre de 1978 llega a ser electo Papa Karol Wojtyła,
como Juan Pablo II. Porque se nos murió Pablo VI, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, la tercera, no fue en el año 1978, a los 10 años de Medellín. Tuvimos que esperar hasta que eligieran un nuevo papa, y por eso la conferencia fue el 27 de enero hasta el 13 de febrero del año 79. Esperamos a Juan Pablo II. Y no es lo mismo Pablo VI que Juan Pablo II. Hay una enorme diferencia entre ellos dos. Decimos, otro gallo nos hubiera cantado si Pablo VI hubiera estado presente en la conferencia de Puebla. Pero en vez de Pablo VI estuvo Juan Pablo II. Llevábamos más de 10 años de luchas y de instauración de la teología de la liberación. La teología de la liberación nació en la década del 60. Se escribió el libro en 1971, pero ya había teología de la liberación antes de Medellín incluso. Medellín le dio fuerza a la teología de la liberación. Era normal, cuando yo empecé a estudiar, era normal escuchar a mis formadores decir que la teología de la liberación iba de regreso, iba para atrás. Tenían razón y tienen razón. Hay otro fenómeno del contexto eclesial latinoamericano, y es que primero a la dirección general y después a la presidencia había llegado lo más recalcitrante, derechista, conservador que hemos tenido en los obispos de América Latina, Monseñor Alfonso López Trujillo. Estaba empecinado, Monseñor López Trujillo, estaba empecinado en acabar con todo lo que hubiera de Medellín. No le gustó nunca los documentos de Medellín. Menos mal, él no era obispo en ese tiempo. Eran otros obispos a los que yo exalto, agradezco y felicito por habernos dejado ese maravilloso documento de Medellín. Pero López Trujillo pretendía sepultar todo lo que huela a documentos de Medellín. Quería un Puebla completamente distinto. Fracasó. Gracias a Dios, fracasó. ¿Qué más había a nivel eclesial? Ya llevamos 10 años con unos meses de instaurado el plan Santa Fe, que usted lo busca en la web y no está, no se encuentra, y si usted lo encuentra, hágamelo llegar, por favor. Yo lo leí allá por los años 86. Plan Santa Fe. Financiar las iglesias evangélicas que se rieguen por todo el mundo latinoamericano para que la iglesia no tenga fuerza. Y lo lograron. Financiaron tantas iglesias como se pudo. Y la iglesia quedó reducida. Disminuyó. Del 98% de cristianos católicos, ahora en algunos países como el nuestro, estamos por el 46-45. Funcionó el plan Santa Fe y sigue funcionando. A nivel salvadoreño, en 1979, ya, Monseñor Romero es arzobispo. Fue ordenado obispo en 1970. Gracias a Dios. Monseñor estuvo en el Vaticano II, sí. En el Medellín, sí. A lo más que había llegado era secretario de la Conferencia Episcopal. Tomaba nota y escribía. En el 70, Monseñor Romero es obispo auxiliar de San Salvador. 74 es obispo de Santiago de María. Y al 77 pasó a ser arzobispo. Ya tenemos a Monseñor como arzobispo de San Salvador. En El Salvador, ya en 1970, había surgido la primera guerrilla, la primera fuerza armada de las fuerzas populares
de Liberación, las FPL, 1970. En El Salvador ya se había dado la primera asamblea general, la asamblea pastoral, para aplicar los documentos de Medellín. Había efervescencia en El Salvador. Pero también en ese contexto de la tercera conferencia episcopal latinoamericana en Puebla, ya teníamos 3 sacerdotes martirizados. Rutilio Grande, mártir en Aguilares, El Paisnal. Alfonso Navarro, párroco de la colonia Miramonte. Y el padre Octavio Ortiz, masacrado junto con 4 compañeros en el Despertar en San Antonio Abad. Con esos 3 mártires y otros más, Monseñor fue a la reunión de Puebla. Quiero señalar algunos antecedentes. ¿Qué es lo que pasó antes de esta conferencia episcopal latinoamericana? Lo primero es que el CELAM, que se había reunido en 1968, organizó en 1969, un año después, un encuentro de teología, sobre todo para estudiar la teología de la liberación. El CELAM, cuando no estaba Alfonso López Trujillo, le interesaba mucho la teología de la liberación. ¿Qué más? Se estaban preparando asambleas, y había sucedido la 4ª asamblea, para preparar el Sínodo Mundial de los Obispos. Esto fue en octubre de 1974. Había actividad en el episcopado latinoamericano. El Papa Pablo VI, en 1975, nos regaló esa majestuosa belleza encíclica Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio. Ya no tuvimos más documentos como la Evangelii Nunciandi. También los obispos de Latinoamérica habían hecho el análisis del proceso de Medellín. Hay avances, hay retrocesos, hay silencios, hay parcializaciones, hay manipulaciones. Se estaba analizando lo que ha sucedido en Medellín. Y un elemento más muy bonito como antecedente es que Monseñor Romero es noticia a nivel latinoamericano, porque en este país, a pesar de Monseñor tener 4 de los 6 obispos en contra, solo le acompañaba Monseñor Rivera y Damas, tenía la conferencia episcopal en contra. A pesar de eso, Monseñor en este país, en esta arquidiócesis, estaba aplicando al Vaticano II y los documentos de Medellín. Monseñor era noticia a nivel latinoamericano. ¿Qué otro antecedente? El excelentísimo señor presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, Alfonso López Trujillo, junto con un equipo de conservadores, decidía quién participaba y quién no participaba en esa tercera Conferencia Episcopal de Puebla. Habían dejado fuera a Monseñor Romero y al padre Arrupe y a otros que no querían la presencia de ellos en esta tercera Conferencia Episcopal Latinoamericana. Cuando preparaba esta clase, estudiaba qué fue lo que pasó en el Concilio Vaticano II. Pueden participar todos los que quieran y puedan, obispos, sacerdotes, padres generales de las congregaciones, protestantes. La iglesia en el Vaticano II fue abierto. Quedaron 500 que no lograron participar, pero llegaron 2.900 al Concilio Vaticano II. Medellín fue una conferencia también abierta. López Trujillo pretendió, y así fue, que Puebla fuera un evento cerrado, exclusivo, excluyente. Dejemos afuera aquel. Y la picardía de los amigos de Monseñor Romero, obispos de Sudamérica, buscaron una figura para que Monseñor Romero estuviera presente
en la tercera conferencia episcopal latinoamericana. Y gracias a Dios que Monseñor pudo participar. Puebla es lo que es. Gracias a los compañeros que apoyaron a Monseñor, Puebla tuvo la presencia y la voz de Monseñor Romero y de otros y otras que ya vamos a explicar, y haciendo un trabajo de conspiración, incidieron en estos documentos de Puebla. Vamos allá a la conferencia y sus entornos. Vamos a ver qué es lo que había alrededor de esta tercera conferencia episcopal latinoamericana. No es poco, les digo, no es poco lo que pasó en Puebla. Hay afirmaciones con las que yo estoy de acuerdo, que Puebla es más que Puebla. Veamos en la conferencia episcopal latinoamericana y sus entornos. Primero, México. México es México. México lindo y querido, sí. México guadalupano. Pero México es el único país de Latinoamérica que no tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano. Yo titulo a esto una hipocresía política. Sucede que va a llegar el Papa, el Santo Padre, jefe de Estado del Vaticano, y México no tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos entrar? Si entra es inconstitucional y empieza un debate político. El Papa es polaco. Finalmente deciden que venga. Pero que venga porque representa a 700 millones de católicos. México no tiene relaciones, pero permite que entre el Papa Juan Pablo II, padre polaco, padre anticomunista, y dice México que entre. Y entró el Papa Juan Pablo II. En el entorno de la conferencia episcopal hay al menos 3 corrientes políticas ideológicas. La teología de la liberación, la teología conservadora y un grupo de neutrales, los que nunca se meten en nada. Los que dicen sí o dicen no, les da igual. Estas 3 corrientes estaban alrededor de la tercera conferencia episcopal latinoamericana. ¿Qué más hay aquí? Está el presidente López Portillo, presidente de México, y el presidente del CELAM, conferencia episcopal, Alfonso López Trujillo. El presidente de México se declara no creyente, pero al ver el impacto de la llegada del Papa Juan Pablo II, lo invita a su casa con su familia para que comparta. El Papa Karol Wojtyła, Juan Pablo II, uno de los gestos que conmovió al mundo fue que apenas baja del avión se hinca y besa el suelo mexicano, besa el suelo latinoamericano. Y aquellos que estaban hablando mal del Papa dicen, no es tan malo este Papa. Y la prensa en México se enfocó en el Papa Juan Pablo II. Los que ya habíamos nacido cuando fue este acontecimiento, sabemos lo grande que fue la visita del Papa a Puebla. Cuánta cobertura periodística. Se compara que la prensa le dio más cobertura a la llegada del Papa Juan Pablo II a México que las mismas Olimpiadas de Múnich que acabamos de terminar. Se fue el Papa de México y la prensa siguió informando sobre el Papa Juan Pablo II. Desde México hasta Puebla, las calles estaban abarrotadas porque querían ver al Papa y le cantaban, tú eres Pedro, sí, tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Y le cantamos también, tú has venido a la orilla. El Papa quedó conmovido por estos cantos en México con mariachi, con marimba y el colorido, y quedó impresionado de tal manera que entendió que su papado debía estar marcado por los viajes, y es el Papa más viajero que hemos tenido. Duró más de 25 años su papado, y donde quiera que iba era bien recibido, incluso en Cuba.
A México llegó 5 veces. A Polonia llegó muchas veces. Y el Papa Juan Pablo II políticamente logró que el bloque soviético se destruyera. El muro de Berlín fue destruido. El Papa Juan Pablo II fue la novedad de esta tercera conferencia episcopal latinoamericana. El Papa Juan Pablo II viene con un esquema ideológico del bloque soviético dentro de su país, Polonia, y creyó que era un deber luchar contra todo lo que fuera bloque soviético. Creyó que Monseñor Romero pertenecía al bloque soviético y que Monseñor debía, según el Papa Juan Pablo II, debía luchar contra el bloque soviético. Monseñor le explica en privado al Papa: no, Papa, no, Santo Padre, en el país no hay una lucha de bloque soviético. Aquí no hay una lucha de comunistas. Aquí lo que hay es una lucha contra la dictadura militar. Y el Papa regañó a Monseñor Romero en mayo de 1979 y le dijo: usted tiene que llevarse bien con el gobierno. ¿Llevarme yo bien con el gobierno? Si es el que nos está matando. Nos acaba de matar al padre Octavio. No fue un enfrentamiento armado. La Guardia Nacional entró al despertar y nos mató al padre con 4 jóvenes. ¿Cómo me voy a llevar yo bien con el gobierno? Pero Papa Juan Pablo II tenía un esquema antisoviético que fue lo que marcó todo su papado. Pero él es la figura. En la tercera conferencia episcopal, él fue la figura. No fueron los obispos. No fue el documento, fue el Papa Juan Pablo II. Alrededor de la conferencia episcopal había un grupo, gracias a Dios, había un grupo que le pueden llamar iglesia paralela, iglesia popular, como le querramos llamar, pero era un grupo perteneciente a la teología de la liberación y otros que no eran de la teología de la liberación, pero que se habían empeñado en salvar los documentos de Medellín. Y gloria a Dios, gracias a Dios, lo lograron. Porque el señor presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, López Trujillo, quería sepultar y otros querían sepultar a Medellín. Y gracias a este equipo que se reunía por aparte allá en secreto, conspirando de día en la Conferencia Episcopal Latinoamericana, ahí en el seminario y teniendo todas las conferencias, y de noche revisando los documentos, los borradores, ¿qué van a leer mañana? Y así Puebla logró tener bastante de Medellín. No lograron sepultar a Medellín. Tenían el propósito, los conservadores: sepultemos, que no exista, que no cometamos otra vez el error de Medellín, no dejemos que... Pero no lo lograron. Este grupo que estaba trabajando tesoneramente de día y de noche, apartado de la tercera conferencia, incidieron con su cerebro, con su capacidad, con su corazón teológico latinoamericano, con su corazón teológico de la revolución y de la liberación, lograron que Medellín quedara vivo. Yo les decía en la clase que Puebla debe entenderse como un equipo, un partido de fútbol. Allá en Medellín clasificamos para el Mundial y fuimos al Mundial. El Mundial fue en Puebla, les decía yo figurativamente. Y los obispos de la Conferencia Episcopal, liderados por López Trujillo, pensaron meternos una gran goleada, pero quedamos empate. No ganó Medellín, pero tampoco ganó Puebla. Fue un empate. Así lo entendemos como un verdadero partido, un partidazo, un clásico. Yo no soy de ningún equipo, pero un clásico que sucedió en México, allá en Puebla. Y quedamos empatados. Nos querían golear, nos querían eliminar, pero no pudieron. Quedamos empatados. Gracias a esos santos padres latinoamericanos que conspiraron, que prepararon, que incidieron. Ahí estaba también Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdames, nuestro santo.
Había un conflicto que querían eliminar el concepto de la opción por los pobres que había hecho Medellín. Querían eliminarlo. No pudieron. Sí, está bien. Lograron ponerle un apellido. No quedó opción por los pobres, sino quedó opción preferencial por los pobres, pero quedó opción preferencial por los pobres. Surgió una opción por los jóvenes, sí, pero la intención de sepultar la opción por los pobres falló. Quedó, aunque sea opción preferencial, pero quedó. La tercera conferencia episcopal latinoamericana tiene tanta importancia para usted y para mí, que yo estoy seguro que a la hora de hacer todos los estudios que usted pueda hacer, se va a dar cuenta que somos dichosos. Mujeres son dichosas porque logramos vivir en este contexto. Usted y yo somos hijos, hijas del Vaticano II, de Juan 23 algunos, yo de Pablo VI. Lástima que también me tocó vivir la experiencia de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y qué dicha que tuvimos al Papa Francisco. Pero somos hijos de esa coyuntura. Vamos al documento en sí. No vamos a leer, lógicamente, no voy a presentar un resumen del documento, es demasiado largo, grande. Yo voy a dar algunos elementos para que comprendamos mejor el documento de la tercera Conferencia Episcopal Latinoamericana, llamado Documentos de Puebla, la Iglesia en el presente y en el futuro, la evangelización en el presente y el futuro de América Latina. El documento. Primero, el documento deja entrever perfectamente que se aplicó el método ver, juzgar, actuar. Es un método que no es latinoamericano, pero lo hicimos latinoamericano. Se usó en Medellín y se usó en Puebla, gracias a ese equipo que trabajó en la clandestinidad, en la conspiración, así aparte de lo que se daba de manera oficial, eso que se puede llamar la iglesia paralela. Se utilizó el método ver, juzgar y actuar. Eso marcó los planes de acción, porque lo peor que le hubiera podido pasar a Puebla es hacer un documento de reflexión y de evangelización sin acción. Pero aquí, gracias al método ver, juzgar, actuar, hay planes de acción. Segundo elemento, hubo un cambio en las opciones. Primero, aquella opción por los pobres quedó en segundo lugar y en primer lugar quedó la opción por los jóvenes. Es que son la mayoría. Es que los jóvenes tienen mucho conflicto con los papás y con las generaciones. Entonces, opción por los jóvenes, opción por los pobres. Y Monseñor Romero majestuosamente, cuando viene de Puebla, dice que el Puebla se hizo opción por los jóvenes y por los pobres. Y América Latina está lleno de jóvenes y lleno de pobres, gracias a Dios. Así que tenemos una clara opción. Así lo presentó Monseñor Romero, para no ser pesimista de que nos habían desplazado al segundo plano la opción por los pobres. Primero, queda en primacía, en primer plano queda la evangelización y pasa al segundo plano la liberación. Esto tiene que ver con aquello que les presentaba cuando hablamos de Medellín, de las dos corrientes teológicas que hay en el mundo. La teología europea, la que busca que usted crea en Dios, y la teología de la liberación, que busca que usted sea tratada como persona y no como cosa, no como animal, no como mercancía. Pues eso de liberación quedó en segundo plano. Lo primero es evangelizar. Y nació una fiebre por evangelizar. Mire, ¿y cuándo vamos a liberar? No, primero evangelicemos. Y la liberación, no, evangelicemos. Esto es Puebla. Desplazó
las estrategias y prácticas y deseos y luchas de liberación, porque le dimos toda la importancia a la evangelización. Tercero, las pastorales. Hay una iglesia tradicional y hay una iglesia popular. La iglesia tradicional, teología europea, y la iglesia popular con la teología de la liberación. Pero el imperio de los Estados Unidos es un imperio astuto, tiene muchos recursos. El imperio de los Estados Unidos logró, con su maquinaria de propaganda, decir que la iglesia popular es una iglesia comunista, es una iglesia del bloque soviético, y muchos creyeron en esa versión norteamericana del Plan Santa Fe, John Rockefeller y todo su equipo. Y por eso la teología de la liberación fue manchada, con que la teología de la liberación es comunista. Y la teología de la liberación no es comunista. La teología conservadora europea busca que usted crea en Dios, acepte al Señor en su corazón y será salvo. Sí, viva los 7 sacramentos, vaya a misa todos los domingos. Evangelización. Y mientras en su casa usted a su empleada, a sus trabajadores, los puede tratar como bestias, como animales, los puede tratar como cosas, como mercancía, y el domingo aplauden el culto y cantan la misa. No, la teología de la liberación es que usted y yo seamos tratados como personas, no como cosas, como animales, como mercancía. No, somos personas con dignidad. Nada me importa tanto como la vida humana, decía Monseñor Romero. La gloria de Dios es que el hombre viva, enseñó San Irineo de León, y Monseñor lo corrigió. La gloria de Dios es que el pobre viva, que el pobre tenga dignidad. Teología de la liberación. Sustituimos la iglesia liberadora por iglesia comunión y participación. Ya no tienen fuerza las comunidades eclesiales de base. No, porque eso es comunismo, eso es iglesia popular, eso es iglesia paralela. Lo que vale es las procesiones, las concentraciones católicas, donde llega el obispo. Eso es lo importante. Lo pequeñito es comunista. Eso enseñó el imperio norteamericano. Las comunidades eclesiales de base hoy están relegadas, desprestigiadas, casi muertas. En vez de hablar con fuerza, como se hablaba en Medellín, de la teología de la liberación, nació un nuevo concepto: teología de la cultura. Y por eso usted se da cuenta que después de Puebla ya no se habló tanto de teología de la liberación, sino teología de la cultura, de la inclusión, teología de la inculturación. Yo, sacerdote, debo inculturarme, yo debo vivir como viven los indígenas, debo ir con ellos, y nació una teología de la cultura que fue desplazando poco a poco la teología de la liberación. De esta teología de la cultura es el recién fallecido Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Era de esta corriente de la teología de la cultura. Qué lástima que el Papa Francisco no fue de la teología de la liberación. Lástima. Porque hubiéramos retomado el camino de la liberación, pero no. Retomamos el camino de la cultura. Por eso el concepto de sinodalidad, el concepto de la casa común, bonito, pero incompleto. La teología de la cultura desplazó la teología de la liberación. Sí, hay que salvar el medio ambiente, sí, hay que hacer sinodalidad. Sinodalidad significa estar juntos, y no importa si aquí hay un explotador y un explotado, no, lo importante es que estemos juntos. Sinodalidad. En ese tiempo estamos ahora. Hoy tenemos otro papa, yo no le entiendo por dónde va, no le conozco mucho, pero nuestra teología, la teología de la liberación, teología latinoamericana, está relegada, casi desplazada. Voy a terminar con esta quinta parte, que significa las repercusiones
y le subtitulo Puebla es más que Puebla. Es que en Puebla no solo hubo una tercera conferencia episcopal latinoamericana. En Puebla hubo una verdadera batalla entre la teología latinoamericana, teología de la liberación, contra la teología europea. No nos vencieron, al menos empatamos. Pero Puebla es más que Puebla. Me gusta esa palabra de los historiadores. ¿Qué repercusiones tiene Puebla? Primero, y fundamental para este servidor, y espero que sea para usted, que en Puebla se hizo sentir Medellín. Medellín está vigente. Medellín, en la opinión personal, es lo más bello que tenemos como iglesia latinoamericana. Lo más bello, lo más hermoso, lo más espiritual, porque es Medellín el momento en que la iglesia vio su entorno de opresión y dijo, vamos a luchar contra esto, vamos a hacer la liberación. Medellín, después de Puebla, sigue vigente. Segundo elemento, la teología de la liberación no fue censurada. No condenaron. Querían que la teología saliera condenada y no la condenaron. La teología de la liberación quedó viva, quedó vigente, igual que Medellín. No lograron condenar la teología de la liberación. Tercer elemento, aquella neutralidad de México quedó impactado por la presencia del Papa y por los contenidos que se decidieron allí en esa tercera conferencia episcopal. Hay que saber que México es guadalupano, pero no necesariamente es cristiano. Usted mira una serie que se llama La Rosa de Guadalupe, ese programa debería censurarlo la Iglesia Católica. Eso no es cristiano, eso es idolátrico. La Virgen de Guadalupe es la que hace el milagro. No, los milagros los hace Dios. Pero ahí está todos los días a las 6 de la tarde, ahí está el programa La Rosa de Guadalupe, La Rosa de Guadalupe, La Rosa de Guadalupe. México es guadalupano, pero no necesariamente es cristiano. Pero la presencia del Papa Juan Pablo II y la tercera conferencia, con todo lo que pasó ahí, la cobertura que le dio la prensa, México quedó impactado. No digo evangelizado, pero quedó impactado. México es otro después de la tercera conferencia episcopal. Otro elemento de estas repercusiones es que la prensa tuvo un gran éxito porque logró que México fuera pauta mundial. Logró México que todo el mundo conociera qué fue lo que pasó con la llegada del Papa Juan Pablo II. Fidel Castro aprendió de México y cuando el Papa decide ir a visitar Cuba, aquellos temores y prejuicios de que Cuba era malo, que comunista, y Fidel le dio tal cobertura a la presencia del Papa, que el Papa, no son mis palabras, son palabras de los historiadores, el Papa salió de Cuba evangelizado, a tal grado que llegó a expresar la famosa frase profética, histórica para Cuba, que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a Cuba. Pero Estados Unidos tiene tapados los oídos. Y todos los años, 191 votos a favor de que quiten el bloqueo de Cuba. Estados Unidos e Israel, votos en contra. Y por eso no le quitan el bloqueo a Cuba. Cuba, que se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. El mundo no quiere abrirse a Cuba. Bueno, 2 países no se abren a Cuba. Y por eso Cuba sigue bloqueado. La iglesia fue pauta mundial en Puebla. Cuba fue pauta mundial cuando el Papa visitó
así otros países. La pauta noticiosa fue más que importante. Hay una repercusión negativa, a veces es buena, que tiene que ver con el incremento de la iglesia vertical clericalista. Después de Puebla, la iglesia se hizo más clerical y menos popular. Yo sé que usted tiene diferentes experiencias. A lo mejor usted no es católico, no es católica. Por eso no distingue la diferencia de una iglesia clerical de una iglesia popular. Pero la batalla sigue vigente. Hay sacerdotes, como el que nos falleció este sábado, día de San Francisco de Asís, el padre Abel Castaneda, luchaba por una iglesia popular, no clerical. Y así hay muchos testimonios de sacerdotes que de verdad son menos clericales y más populares. Le dan participación al laico, hacen que la misa sea participativa, no tanto así, clerical, vertical, no. Hay experiencias, esto es consecuencia de Puebla. Lamentablemente, la historia de la iglesia se debate en eso, en una lucha de lo clerical con lo popular. Ojalá un día haya esa armonía y que el alto clero sea tan popular que se abrace con todo el pueblo, como lo hizo Monseñor Romero. Monseñor Romero sobrepasó a Medellín. Monseñor Romero sobrepasó al Vaticano, sobrepasó a Puebla. Fue lo último que pudo vivir Monseñor. Marginado, excluido, pero participó en la tercera conferencia episcopal latinoamericana, y gracias a las opiniones de Monseñor y gracias al apoyo que él tuvo, Puebla es más que Puebla. Puebla, los documentos de Puebla tienen la huella de nuestro querido y amado documento de Medellín. La próxima sesión será sobre el documento de Santo Domingo. Nos queda después el documento de Aparecida para irnos a la historia de la iglesia en El Salvador y la historia de la iglesia en la arquidiócesis. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.